La paz esté con ustedes. Amigos, en este tercer domingo del tiempo ordinario, quiero hablarles sobre paredes y puentes. Aquellos que son bastante viejos reconocerán que me estoy refiriendo al álbum de John Lennon de mediados de los 70, Paredes y Puentes. Creo que existe una tendencia hoy día a ser simplista, parcial sobre las paredes y puentes. Las paredes son malas, mantienen a la gente fuera, son poco amigables, tener paredes es xenófobo, los puentes son geniales, los puentes nos conectan con la gente, puentes significa que estamos todos juntos en esto, estoy en contra de las paredes, a favor de los puentes. Bueno, de nuevo, sugiero con John Lennon en mente que no es paredes o puentes, es paredes y puentes. El asunto es que, dependiendo dónde estés en la vida de la iglesia, ¿cuál quieres resaltar? Porque diría que necesitas ambos, paredes y puentes, para vivir el cristianismo correctamente. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Quiero regresar a nuestra primera lectura. Es del libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. A Nehemías no lo leemos a menudo en la liturgia, pero junto al libro de Esdras están ensamblados juntos en un momento muy importante en la revelación del Antiguo Testamento. Estamos hablando de un tiempo de la historia israelita en que los cautivos de Babilonia están regresando poco a poco de su exilio extranjero. Están regresando a su tierra natal y llegan a Jerusalén. Lo más probable es que nunca conocieran Jerusalén. Tal vez algunos de los viejos lo hicieron, pero están regresando para encontrar su otrora gloriosa ciudad capital destruida. Fue aplastada, fue incendiada durante el cautiverio de Babilonia. Están regresando y pueden sentirlo desde las páginas del libro. Después de muchos siglos, pueden sentir la angustia del pueblo. Imagínense si París fuera destruida y unos 70 años después un viejo parisino regresara mirando las ruinas de su otrora gran ciudad. Supongan que Roma fuera saqueada una vez más, como lo ha sido varias veces en su historia, y un romano 70 años después regresara para verla. Trasladémoslo a mi propio país, un chicahuense, luego de que Chicago hubiera sido atacada en guerra, digamos, y regresara muchos años más tarde y viera las ruinas de la ciudad que amaba. Y pueden sentir, como digo, la angustia de los corazones de Israel cuando miran a su ciudad en ruinas. Así que una de las primeras tareas que emprende Nehemías es reconstruir sus paredes, sus muros. Ahora, tengan presente, especialmente en el mundo antiguo, es difícil para nosotros imaginar una ciudad amurallada, pero en el mundo antiguo así es como se definía una ciudad, por sus muros. Mantenía cierta forma de vida adentro, otra forma de vida afuera. Es el modo en que se defendía una ciudad. Si sus muros eran vulnerables, sería vulnerable a todos sus enemigos, vulnerable a cualquier influencia que llegara desde fuera. Así que Nehemías dice, de acuerdo, si vamos a regresar y hacer de Jerusalén nuevamente la ciudad capital, lo primero que tenemos que hacer es levantar sus muros. Y entonces el pueblo se pone a trabajar en este gran proyecto. Pero hay mucho más en ello, porque no es solo una cuestión de los muros físicos que definen a la ciudad. Es también la cultura y el corazón y el alma del pueblo. Piensen en esto, son israelitas, han sido llevados en exilio, han sido llevados de su propio país, su ciudad capital, están en una tierra extranjera, están en medio de gente extranjera con diferentes ideas e historias y tradiciones culturales. Ahora nace la siguiente generación y ellos dan lugar aún a la siguiente generación. Esos niños, los nietos de los primeros exiliados, ¿qué sabrían de Israel? Probablemente habrían escuchado las historias del país en el que vivían. Tal vez estuviera reducido a un puñado de gente los que aún recordarían las grandes historias que definían a Israel. Pensé en esto que me sucedió hace poco. Estuve en Praga, en República Checa, unas pocas semanas atrás. Y Praga, esta ciudad magnífica, los edificios antiguos de Praga permanecen.
Pero casi todos allí fueron testigos del hecho de que la fe católica, que fue tan fuerte, que de hecho hizo surgir a esos edificios hermosos, está en gran medida comprometida. ¿Por qué? Bueno, porque llegaron los comunistas y eliminaron la religión. Y luego una generación, y luego otra generación, tal que ahora los abuelos de los jóvenes actuales no tienen la fe cristiana. ¿Se puede eliminar una tradición filosófica o religiosa así de fácil en un par de generaciones? Así que Nehemías comprende, tengo que reconstruir los muros físicos alrededor de la ciudad. Y Esdras también comprende, él es el sacerdote, Esdras comprende, también tengo que reforzar este pueblo psicológica y religiosamente. Tengo que restaurarles el alma. Porque podría expresarse de esta manera, los muros alrededor de sus almas israelitas también han sido comprometidos. De eso se trata nuestra lectura. Escuchen, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. ¿Sabe lo que está haciendo? Quiere que especialmente los niños escuchen esto. Estaba de pie sobre un estrado de madera. Esdras abrió el libro. El libro aquí es la Torá y es los profetas. Es el gran libro de Israel. Leyó desde el amanecer hasta el mediodía. Nuevamente, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo. Pongan en su mente esa imagen del pueblo reunido alrededor. Aquí está el sacerdote, tenía el pergamino de la ley. Piensen en la sinagoga actual cuando toman el pergamino de la Torá y ahora leerá de allí. ¿Ustedes creen que escuchan sermones largos? Desde el amanecer hasta el mediodía lee la ley. Y el pueblo ve el pergamino en donde estas palabras están escritas. Escuchan las historias de Israel. Y la gente está tan conmovida, dice, que lloraban. ¿Por qué? Porque se estaban dando cuenta nuevamente quiénes eran. Estaban redescubriendo su alma. Las paredes del alma fueron vulneradas. Piensen en las paredes de una célula que permiten que la célula funcione apropiadamente. Si las paredes son vulneradas, la célula muere. O utilicemos el ejemplo de John Henry Newman. Piensen en un animal desarrollando su vida en su ambiente. Si se vulnera la integridad del animal, su piel, su estructura muscular, su esqueleto, si se compromete eso, el animal muere y su medio ambiente da cuentas de él. Esa es otra forma de expresar el hecho de la muerte, ¿verdad? Sucede cuando el medio ambiente se apodera de un organismo. Nos referimos a un cadáver que se descompone. Eso es lo que significa. Significa que las paredes se han vulnerado y ahora se apodera el medio ambiente. Bueno, esto es lo que tanto Esdras como Nehemías ven, las paredes físicas y las paredes alrededor del alma, y entonces quieren reforzarlas. Habrán notado que al comienzo del sermón mencioné qué ingenuo es decir que las paredes son malas, los puentes son buenos. Los puentes son buenos y ya llegaría allí, pero las paredes también son buenas, porque por medio de las paredes es que sabemos quiénes somos. ¿Quiénes somos como católicos? Es que crecí justo luego del Vaticano II, cuando existía un acento extraordinario, diría, sobre la relevancia en la cultura. La Iglesia saliendo a encontrarse con el mundo moderno, la Iglesia escuchando. Bien, y diré más sobre ello, diré más. Pero el peligro fue, y créanme que mi generación lo experimentó, el peligro fue que las paredes de cierta manera se derrumbaron. Perdimos el sentido vívido de quiénes somos como católicos. ¿Cuáles son las leyes y las prácticas y las convicciones y las ideas, los actos morales que nos definen? Definire en latín significa fin o límite, línea, las cosas que nos definen.
En la medida en que se perdieron, fuimos como los israelitas regresando a Jerusalén. Perdimos nuestro rumbo. Así que entonces las paredes, sí, las quiero. Ahora un vistazo al Evangelio, con Esdras y Nehemías en mente. Es el relato de Lucas de Jesús regresando a su tierra natal y asiste a la sinagoga en el Sabbat, y él también toma el pergamino. Esdras tiene el pergamino, Jesús tiene ahora el pergamino. Lo desenrolla y comienza a leer del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué ocurrió en ese momento? Fue un momento de redefinición. Esta es ahora la palabra proclamada a Moisés y a los profetas y a todos los demás en el Antiguo Testamento, la palabra hecha carne. Esta es la palabra por la cual se define Israel. Al proclamar su identidad, Él está reestableciendo el muro que define al pueblo de Israel. De acuerdo, he estado alabando mucho a los muros porque se les quita importancia. Creo que de modo simplista descartamos las paredes. Pero ahora los puentes, sí, paredes y puentes. Habiendo ya sido definida, Israel está ahora destinada a salir, a anunciar la palabra al mundo. Ahora que su identidad está asegurada, proclama la palabra de Dios al mundo. El propósito de Israel, el propósito de la Iglesia, la nueva Israel, no es resguardarse detrás de los muros. Ahora, aquí es donde todos mis maestros y todos, luego del Vaticano II, lo hicieron como se debe. La Iglesia está destinada a cristificar al mundo, llevar la lumen, la luz de Cristo, a las gentes, al mundo. Pero nuevamente, no puedes hacer eso si no sabes quién eres. Si has permitido que tu identidad quede comprometida, entonces no tendrás una palabra para anunciar. Vean, sé que quedamos atrapados en estas visiones simplistas, bifurcadas. Oh, estoy en contra de los muros, estoy a favor de los puentes, bla, bla, bla. Esta es la forma errónea de pensar en esto. Ustedes son tanto muros como puentes, porque el puente no significará nada a menos que el muro te haya definido apropiadamente. El genio pastoral no es aquel que dice, «Hey, soy todo puentes» o «soy todo muros». No. Eso es liberalismo simplista, conservadurismo simplista. No. El genio pastoral es aquel que sabe qué es lo necesario. Piensen en Esdras y Nehemías. En ese momento de la historia israelita supieron que lo necesario eran los muros, y fue la declaración de la ley. Ambos, muros y puentes, ambos, identidad y relevancia, ambos, la palabra y ahora la palabra proclamada. Mantener ese balance correcto, muros y puentes, ese es el desafío. Y Dios los bendiga.